Hola. Como proceso de producción... Hola, acá. Hay un personaje interesante que se desarrolla, creo, quisiera saber si puedes completar un poco la información que tengo, que es el pez golondrina, ¿no? Sí, tuvo claro. mucho que ver en el trabajo en esta región. Sí. ¿Y cuál fue la causa que motivó y cómo era que se generaba eso? Porque después eso tenemos el linchera, el famoso hombre en la bolsa, ¿no? Todos esos mitos, no, y aparte no comprobables, ¿no? Sí. Que tiene que ver mucho con esto. Bueno, lo interesante es que el primer peón golondrina es el inmigrante, ¿no? Inmigrante varón, que en un momento donde todavía el valor trabajo era más o menos importante ante una fuerte escasez de mano de obra, lo cual permitía, por ejemplo, que un hombre venga de Europa, haga la campaña de cosecha de verano y se vuelva al invierno europeo y después vuelva, ¿no? O sea que le daba para el pasaje, en tercera clase por supuesto, una rentabilidad y volver con dinero a su país. Eso era el peón golondrina original. Después esto empezó a transformarse en local, en la familia golondrina, ¿no? Que acompañaba la zafra viñatera, la zafra azucarera, la zafra maderera, familias que no tenían, por ejemplo, una casa fija, casi nómades que iban al ritmo de la cosecha. Y después en momentos de la crisis, básicamente en la década del 30, aparecen dos modelos, que es el linchera, que era el linche, que era la bolsita que llevaba con sus pocas pertenencias, de ahí el linchera, que era un trashumante que trabajaba en distintas en las cosechas, en casas particulares como jardinero, ganándose la vida, que se va a transformar en el croto cuando un gobernador radical, José Camilo Croto, autorice que esa gente viaje gratis en los trenes de carga. Entonces son los crotos, de ahí viene la palabra croto. En torno a esta gente se han desarrollado muchos mitos. En general había muchos de ellos que eran de pensamiento anarquista, de pensamiento libertario, y bueno, se desarrollaba el mito del hombre de la bolsa, que llevaba a los chicos que no dormíamos, yo me acuerdo que no dormíamos a la siesta, no porque sea del 30, pero perduró, el mito perduró, y todas esas cosas, el viejo de la bolsa, que eran estos tipos que eran, en general eran muy macanudos, gente muy interesante, ¿no? Así que una linda historia. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Mendoza y quería recalcar lo que habías hablado sobre genocidio, el indio y demás. Y también recordar que antes de una república argentina vivieron indios en la zona y anduvieron y se industrializó la parte de la agricultura, y eso yo todavía veo morteros de piedra en la frontera donde ellos morían sufriendo, ¿no? Por supuesto. Eso es hermoso para lo que se viene, y después lo que es en Argentina, que también hubo una, o sea, yo siempre digo, por ahí me equivoco, la puta colonización, ¿no? Bueno, el indio estaba antes, sí, se desarrolló muy bien la agricultura. desde ya, yo hablaba de tomar un periodo determinado, pero por supuesto siempre lo mencionamos, ¿no? La agricultura americana fue fundamental, al punto tal que América le mató el hambre a Europa, ¿no? O sea, cuando la aparición de la papa en Europa, por ejemplo, el tomate, ¿no? Productos claramente americanos le van a cambiar la vida a Europa, van a salvar la vida. La papa es uno de los elementos que le salvan la vida a muchas hambrunas famosas en Europa. Así que pensemos, por ejemplo, en la pasta italiana, ¿no? Que en realidad está hecha con fideos chinos y con tomates americanos, ¿no? Sí, es un híbrido interesante. En cuanto a la presencia indígena, bueno, por supuesto tu provincia es un ejemplo de los huarpes, ¿no? La idea del riego. San Martín es un gran estudioso del riego huarpe, del sistema de riego, y va a adoptar eso luego como política de Estado, a partir de los canales y los sistemas de riego que habían armado los huarpes en toda la región de Cuyo. Efectivamente, bueno, aparte lo que tuvimos la suerte era Machu Picchu, ¿no? Ver todas las terrazas, sistemas de terrazas, esa inteligencia arquitectónica del cultivo de terrazas, el maíz, como mucho más que un cultivo, ¿no?
todo lo que hay en torno al maíz, sin duda. Sí, buenas noches. Quería preguntarte más o menos si podés enfocar en qué época el cerdo tienes, y por ahí empieza a ver al cerdo como un sistema de producción más que solamente de consumo en los campos. Bueno, el cerdo es uno de los primeros animales que se introduce en América, digamos, el cerdo como tal, el cerdo europeo, ¿no? Acá no había cerdos, son introducidos de Europa, había especies americanas ni siquiera tan parecidas, ¿no? El caballo y el cerdo son aportes, la vaca. Y el cerdo formaba parte de la dieta española, parte fundamental de la dieta española, así que el cerdo siempre fue un animal muy presente, más bien como, no masivamente, porque era un animal de consumo local, no era un animal de exportación, justamente porque en Europa era un animal de consumo diario, mucho más de consumo diario que la vaca, por ejemplo, ¿no? De manera tal que la presencia del cerdo en América y en Argentina es muy temprana. Por ejemplo, Mendoza trae cerdos, el primero en pisar prácticamente nuestra tierra, ¿no? Nuestro actual territorio. Y bueno, yo creo que después eso se ha ido desarrollando y siempre fue un animal muy presente en nuestra ganadería. Lo que pasa es que yo creo que la explosión es una explosión bastante reciente, ¿no? El incremento, el tomarse en serio la producción, la tecnificación, todo lo que vemos hoy es una cosa relativamente reciente. Pero es un animal muy presente en la historia americana. De hecho, por ejemplo, Pizarro, el conquistador del Perú, era un criador de cerdos. Su oficio, si hubiera quedado con eso, hubiéramos ganado muchas cosas. Se dedicaba a criar cerdos. Sí. ¿Dónde está el micrófono? Ahora. Buenas noches. Antes que usted estuvo hablando, y digo que históricamente, mirando Buenos Aires hacia Europa, hacia el extranjero. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo de constitución que, ¿cómo? Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo de constitución que se caracteriza por ser liberal. La constitución del 53, con la reforma de 1860, donde se beneficia aún más Buenos Aires. Yo le quisiera preguntar qué modelo de país hubiésemos tenido si esa constitución, en vez de redactarse en 1853 con correspondiente enmienda, se hubiese hecho 20 o 30 años antes, respondiendo a la Carta de la Hacienda de Figueroa, que le costó la vida a Quiroga. Y la verdad que hacer ucronías es difícil, ¿no? ¿Qué hubiera pasado así? Es difícil. Yo creo que usted hace mención a dos momentos muy interesantes de la historia. Primero, cuando un personaje bastante desvalorizado por la historia como es Facundo Quiroga, pero que es una persona para mí muy interesante, bastante lejos del bárbaro que describe Sarmiento, es la única persona manifiestamente preocupada por la Constitución, ¿no? Es la única persona que se anima a decirle a Rosas: queremos una Constitución. En esa famosa carta, pero también en conversaciones previas. Una persona que tenía muy buen diálogo con Alberdi, que fue la persona que su primer contacto en Buenos Aires, ¿no? Así que no sé exactamente qué modelo hubiera sido. No sé si había un modelo, si había alguien dentro de ese momento como para redactar esa Constitución. Lo cierto es que es un híbrido nuestra Constitución, es una Constitución federal en un país que no es federal y que no era federal en aquel momento. Entonces tenemos una Constitución que plantea un país federal donde en realidad tenemos un modelo claramente unitario, ¿no? Es decir, de concentración fuerte de economía y poder en el centro, cosa que está en contra de lo que planteaban los teóricos del federalismo, ¿no? Madison, Jefferson, Adams, padres del federalismo, decían que para que exista un país federal tiene que haber una división equitativa de las rentas en el país. Así que no puede haber zonas demasiado desiguales porque entonces el federalismo no se puede aplicar. Termina
ejerciendo el poder del centro, ¿no? Esto decían los norteamericanos allá por 1776, y creo que tenían razón. Así que es una constitución que dice una cosa, pero que la realidad del país ya en aquel momento indicaba otra, que además nace en un momento tremendamente complicado, donde Buenos Aires no la jura. Buenos Aires no acepta esa constitución, ¿no? Es el gran ausente de la sanción de la constitución. Sí. Sí, buenas tardes, Felipe. Tengo una pregunta. En realidad es cómo vos nos podés explicar en muchos de los acuerdos comerciales entre Argentina y otros países, el caso de Gran Bretaña, por qué Argentina otorgó beneficios a este país y no fue favorable para el país. ¿Bajo qué criterio y en qué cabeza se tomaron esas decisiones? ¿Qué cabeza cabe? Bueno, yo creo que quizá nosotros no deberíamos usar, no te estoy corrigiendo para nada, ¿no? Porque quizá pensando en voz alta uno no debería usar el término de la Argentina, sino quienes mandaban en aquel momento, ¿no es cierto? Porque la verdad que no consultaban con nadie, era una minoría que, como dije antes, no llegaba al poder por el voto popular, no tenía ningún tipo de rendición de cuentas frente a nadie, y por lo tanto manejaban el país según sus intereses, que en general eran intereses asociados al Imperio Británico, es decir, los que estaban mandando en ese momento, 62-80 y tranquilamente hasta el 16, eran sectores que tenían intereses particulares vinculados a Gran Bretaña, eran exportadores, eran tipos productores que tenían como principales clientes a Inglaterra, receptores de créditos y beneficios de parte de Gran Bretaña. Es decir, su concepción de crecimiento era un crecimiento de país y personal asociada al modelo británico, ¿no? Es decir, que en este sentido se basó gran parte de nuestra historia económica. Esa es una de las explicaciones, pero me parece interesante despegarlo de lo que era la voluntad de la gente, que no era consultada en absoluto, ¿sí? Era el reino del fraude, la gente no existía como pueblo, como entidad opinadora, nadie le preguntaba nada, entonces se tomaban las decisiones 5 tipos, ¿no? Y esto vale la pena recordarlo. Sí. Sí, buenas tardes. Me gustaría que me dieras... Un poquito más abajo. Me dieras, hola, Más abajo. hola, Ahí está. me dieras tu visión respecto a la influencia de Sarmiento en el desarrollo agropecuario de la Argentina. Y la otra pregunta sería si hay registros históricos que conozcas de un cultivo que revolucionó el sector agropecuario moderno argentino como es la soja. Bueno, la primera, Sarmiento fue un gran impulsor de la agricultura, fue digamos, el creador de un modelo de pueblo que era Chivilcoy, es decir, la idea de un modelo de pueblo de pequeños y medianos propietarios, de lo cual él viene enamorado de Estados Unidos, ese modelo de los farmers, y trata de aplicarlo en Chivilcoy. Se encuentra con una fuerte resistencia, ¿no?, de la sociedad rural. Por ejemplo, que su presidente Olivera le manda una carta diciéndole que ese modelo no tiene nada que ver con el modelo argentino, que va en sentido contrario a la evolución histórica. Bueno, boicotea bastante ese modelo, pero Sarmiento es un tipo que impulsa fuertemente la agricultura. Por ejemplo, es un promotor en Mendoza de la cuestión de transformar en una actividad seria la vitivinicultura. Se preocupa por la incorporación de nuevos cultivos. Es un hombre que realmente vio el crecimiento de los Estados Unidos del campo, por ejemplo, ¿no? Esto no exime de otras críticas que le podemos hacer a Sarmiento. Estamos hablando, estoy contestando la pregunta, ¿no? Creo que en ese sentido es una persona muy moderna y muy progresista, en el sentido del impulso de la agricultura frente a la ganadería, ¿no? Entendiendo a la ganadería como algo que naturalmente se da, como pensaba Belgrano, por ejemplo. Bueno, apoyemos a un sector que evidentemente necesita el apoyo, como es la agricultura.